El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast El viaje es por dentro. Quiero que se pongan en el siguiente escenario, ¿sí? Todos tenemos una voz en nuestra cabeza, yo creo que todos, sí, la mayoría. Tenemos una voz en nuestra cabeza que nos dice que todo tiene que salir perfecto, que no podemos fallar, que lo que estamos haciendo no es suficiente y que siempre se puede hacer mejor. Yo creo que les suena bastante familiar. Pues justamente hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se disfraza de disciplina o ambición o que a veces incluso creemos, entre comillas, que es dar lo mejor de uno mismo, como la milla extra, como dirían por ahí, pero que en el fondo puede convertirse en una fuente constante de ansiedad y de autoexigencia. Esto se conoce como el perfeccionismo. Entonces, en este episodio, pues vamos a explorar realmente qué hay detrás de esta necesidad de hacerlo todo bien, porque nunca parece que es suficiente y cómo podemos empezar a soltar esa presión que lejos como de impulsarnos, de funcionarnos, muchas veces nos paraliza, nos genera miedo, nos genera ansiedad. Así que amigos y amigas, si ustedes como yo y quizás como Pablo alguna vez han sentido que no están a la altura, que siempre les falta el centavo para el peso, pues este episodio es para ustedes. Siéntense, relájense, disfrútenlo y bienvenidos a estar con nosotros el día de hoy. Pablo, ¿te sentiste identificado? Buenos días, Daniela, y buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé a qué hora nos suele escuchar la gente, pero qué hola, básicamente. Pues mira, estás diciendo una cosa que me parece muy curiosa, Daniela, y sobre todo la palabra, rescataría la palabra perfeccionismo, porque yo creo que, bueno, tal vez dentro de estos espacios de la psicología, los espacios terapéuticos, la utilización de la palabra tiene unas connotaciones muy específicas que seguramente pues vamos a explicar bastante más a detalle en la sesión de hoy. Y como dice, suele ser una cosa más problemática que beneficiosa. Y suele tener un montón de matices, porque claro, no solo es la carga mental que genera el tener que hacerlo todo perfecto, sino que cuando esto se convierte en una cosa prolongada, como decías, nos lleva a la parálisis y eso creo que es una cosa importantísima de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero me llama mucho la atención porque ese es el concepto que tenemos dentro del círculo de la psicología y la utilización que le damos a esa palabra en este espacio, pero afuera, en el lenguaje cotidiano y popular, a mí me hace mucha gracia que la mayoría de la gente, típica escena de entrevista laboral, cuando le preguntan su peor defecto, la gente dice, mi peor defecto es que soy perfeccionista. Como si eso los estuviera sacando de un problema de tener que decir algo negativo de ellos, está ahí enmascarado como algo positivo. No, realmente el perfeccionismo es una cosa muy negativa y que puede sobre todo, y esto es un punto importante, afectar mucho nuestra calidad de vida, ¿no? Eh, yo creo que todos, y aquí me incluyo y te incluyo, incluyo a toda la gente que nos escucha por defecto, porque yo creo que esto le pasa absolutamente a todo el mundo, todos hemos tenido al menos una situación en nuestra vida en la que nos quedamos paralizados y empezamos a procrastinar un montón las cosas que teníamos que hacer y la gente comúnmente asocia eso con la pereza, con ser vago, con organizarse y no con la ansiedad. Y la ansiedad que ocurre o que está muchas veces detrás de la procrastinación es esa misma ansiedad generada por el perfeccionismo, por el no querer cometer errores, porque el todo quede perfecto. Como me han dicho muchos pacientes y se me viene en este momento a la cabeza una en concreto recientemente, es que yo siento que tengo que cumplir. Y a veces el problema dentro de este cumplir y en función de esto del perfeccionismo es que tenemos una escala en la que o está perfecto o está mal hecho. No hay puntos intermedios.
Yo no sé para todos y todas que nos están escuchando y que alguna vez han utilizado esta expresión de yo soy perfeccionista para describir sus defectos en una entrevista de trabajo, si después de este episodio van a seguir diciendo que son perfeccionistas. Aquí viene una confesión personal. Yo era de esas que decía, mi mayor defecto era ser perfeccionista y en algún momento de mi vida era bastante funcional para mí. Yo me sentía muy bien de ser perfeccionista y ni siquiera sabía realmente como el nivel de perfeccionismo que tenía, hasta que esto me empezó a causar muchísimo malestar emocional porque como tú dices, pues al final de cuentas el perfeccionismo se puede definir como esa búsqueda constante de estándares extremadamente altos, o sea, y son tan altos que nunca los vamos a alcanzar porque no vemos esos puntos medios, porque no vemos esos avances que vamos dando y que siempre hay como una autoevaluación crítica hacia nosotros, o sea, siempre está como esa crítica negativa de lo estoy haciendo mal, me falta, no está suficientemente bien. El caso fue que mira, te puedo decir que hace menos de un año, fue que yo empecé a darme cuenta que esto de ser perfeccionista no es nada bueno y ahora mi psicólogo seguramente nos está escuchando y él sabe que lo habló porque él me ayudó a descubrir que soy bastante perfeccionista y que esto me está generando muchísimo malestar emocional porque, claro, soy una persona que tiene una crítica negativa constante hacia mí, ¿sí? Desde esta búsqueda de estándares altos, siempre me estoy criticando, siempre estoy diciéndome, no sé, que si algo salió bien, pero pudo haber salido mejor. Salió bien, pero no como yo quería de bien. Salió bien, pero es que ahora lo otro tiene que salir excelente. Así que no, no es algo para no sentirse orgulloso, la verdad, ser perfeccionista es algo que genera bastante dolor a nivel emocional. O sea, creo que la palabra que yo puedo definir esto es, te genera dolor, ¿sí? Porque aunque hagamos las cosas bien, no es aceptable. Sí, algo muy particular del perfeccionismo es que el hacerlo bien no es aceptable y el hacerlo perfecto tampoco es aceptable porque pudo haber sido muchísimo mejor. Entonces nunca hay una aceptación ni de lo que nosotros hacemos, ni tampoco de lo que hacen los demás, porque también terminamos exigiéndole a los otros lo mismo que nos exigimos a nosotros mismos. Sí, en términos emocionales tiene muchas implicaciones para nosotros como individuos y para las personas que nos rodean. Pero es que incluso en términos prácticos, y si queremos quedarnos como con eso muy pequeño y muy puntual, tampoco suele ser muy útil. De hecho, y esto es una cosa que constantemente nos encontramos en consulta, y yo siempre recuerdo mucho una época muy específica de mi ejercicio profesional, que me imagino que tú también lo recordarás, Daniela, en ese espacio de trabajo que compartimos hace varios años ya, Daniela y yo hacíamos una cosa que se llaman pruebas de coeficiente intelectual, esas evaluaciones cognitivas, ¿no? Que para quienes no están pues como en esto de la psicología o en este mundo sanitario y no saben qué es, pues básicamente son esas pruebas que te dan el factor de coeficiente intelectual y qué tal estás en lo verbal, el pensamiento lógico, en la velocidad de procesamiento y un montón de factores más, como que dan esa cuantificación como de ese factor de inteligencia, ¿no? Y es curioso porque en la aplicación de estas pruebas, incluso personas que tenían pues unas habilidades cognitivas dentro de lo normal, dentro del rango normal, que tenían esta tendencia al perfeccionismo, había una prueba muy en concreto que seguramente la recuerdas, Daniel, y seguramente si nos escuchan otros psicólogos que hagan este tipo de pruebas también pues la tendrán muy presente. Una prueba o una especie de subescalas que pretenden medir la velocidad de procesamiento, que son esta de asocia este número con este simbolito y rellena abajo todos los campos. Era muy curioso porque habían personas que tenían ese coeficiente intelectual dentro de los rangos esperados, pero en esa prueba en concreto tenían unas puntuaciones muy bajas. Claro, si tú te quedabas solo con la puntuación, pues te podías quedar con la sensación de que esta persona tenía un problema a nivel cognitivo, pero cuando tú te fijabas en la ejecución de la persona, era un avanzar unos pocos y devolverme para revisar si lo estaba haciendo bien, avanzar otros pocos y devolverme para revisar si lo estaba haciendo bien. Y señalo esto porque una de las cosas en términos funcionales más complejas del perfeccionismo es
que el error no está permitido ni en su más mínima expresión. Y yo conozco personas que son absolutamente brillantes, capaces, responsables, muy buenas en lo suyo, que se demoran muchísimo en hacer las cosas. Y en este momento se me vienen a la cabeza compañeros y compañeras de la carrera, de los máster, que eran personas muy inteligentes y muy capaces, pero hacer un trabajo con ellos era muy complejo porque se demoraban demasiado, porque tenían que devolverse a revisar detalle por detalle. Y claro, eso termina dando en el mejor de los casos resultados excepcionales, pero a un costo altísimo. Y el costo es tan alto que en la medida en que las cosas se hacen más complejas y se nos acumulan más cosas por hacer, pasamos de dar un resultado excepcional a dar un resultado excepcional y no tener tiempo para todo lo demás que hay que hacer. O a sentirme tan paralizado porque estoy gastando demasiado tiempo en esto, pero sé que tengo todo esto pendiente y no entregar todo esto pendiente también es fallar, o sea, es también no ser perfecto, que nos terminamos bloqueando y ni un resultado excepcional ni cinco mediocres, es que no damos ningún resultado. Y creo que en términos prácticos esa es una de las complicaciones más grandes que nos puede generar el perfeccionismo. Y yo creo que aquí la clave está en qué lugar ocupa en nuestra vida el error. Que no sé, Daniela, en tu caso en concreto o en algunos otros casos que nos quieras comentar, eh, ¿cómo ves que encaja el error ahí con esa dinámica del perfeccionismo? Vamos a convertir esto en terapia de Daniela. Eh, Sí, a ver, es verdad lo que tú mencionas, que dentro del perfeccionismo no hay espacio para el error, o sea, hay una dificultad muy grande para tolerar el error o las imperfecciones. Y lo que sucede es que en una cabeza de una persona que tiende a ser perfeccionista, el error se magnifica como algo horrible, o sea, es algo como muy catastrófico, porque es que no solamente es equivocarte en esto, sino que nuestros pensamientos nos llevan a armar toda una historia catastrófica alrededor de ese error, que termina derivándose en pensamientos del tipo de, es que si me equivoqué en esto es porque yo no soy suficiente, es porque yo no lo estoy haciendo bien, es porque yo no soy tan inteligente, es porque yo soy bruto, es porque yo soy bruta. Entonces, por eso es que el error se siente tan grande porque cuando te equivocas no logras verlo como algo exterior, por decirlo, es algo externo, sino algo interno que es por ti. O sea que si eso salió mal, es porque tú no eres inteligente, porque tú no eres suficiente. Entonces, entras en un círculo donde todo lo personalizas de forma negativa, llegando a afectar tu autoconcepto y obviamente pues el autoestima también, la forma en la que te ves y aparece esta creencia de si yo me veo así, entonces los demás también me ven así. Y para eliminar esto, que genera bastante malestar, pues aparece esta necesidad intensa de querer tener todo bajo control para que yo no me equivoque, porque, ajá, yo no me puedo equivocar, porque el error ya sabemos lo que significa, entonces tengo que llegar a controlar todo, no solo lo mío, sino lo que está a mi alrededor. Y mientras que tú hablabas, yo pensaba en el típico ejemplo de, no sé, en las universidades, por ejemplo, cuando hay que hacer trabajos en grupo, que siempre hay una persona que termina revisando el trabajo de todos. Yo tenía una compañera en el pregrado que ella era demasiado. Todo le teníamos que enviar el trabajo a ella para que ella lo revisara, para que quedara perfecto. Entonces, es como tengo que controlar todo lo que está a mi alrededor, porque si los demás se equivocan, los que están cerca de mí, eso también termina implicando que entonces yo no lo estoy haciendo bien. Y eso, como tú lo mencionabas ahorita, pues es bastante agotador, porque te sobrecargas de trabajo, no solo de lo tuyo, sino de los demás. sí, eso que estás mencionando, Daniela, es clave porque, claro, no es solo la afectación que genera sobre mí, la angustia que genera sobre mí, sino es que muchas veces terminamos también cayendo en esta dinámica de asumir la carga cognitiva de las tareas nosotros solos, porque los otros no pueden, porque los otros son brutos, porque los otros lo hacen insuficiente, y eso termina generando pues un cierto nivel de malestar en en esos vínculos interpersonales con los compañeros de clase, con los subalternos en el trabajo, con la pareja.
Y eso genera mucho conflicto porque yo me estoy sintiendo inconforme, pero la otra persona se está sintiendo señalada y fiscalizada todo el tiempo, pues con un supervisor ahí encima. Eso de verdad que es una dinámica bien complicada. Pero mencionabas un punto que también me parece importante, y aquí nos ponemos un poquito técnicos, pero me parece importante pues ponerle los nombres a las cosas. Esto que mencionaba Daniela sobre la personalización es una cosa que en psicología conocemos como parte de los sesgos cognitivos, y de hecho tiene ese nombre, sesgo de personalización. Y lo menciono porque ese sesgo de personalización tiene muchas caras, pero siempre va al mismo punto. Si alguna vez han tenido esta sensación de es que nadie me voltea a mirar, debe ser porque yo tengo algo malo, o si alguna vez han tenido esta sensación de yo he hecho todos los currículums, mando todas las hojas de vida y no me llaman de ningún lugar, debe ser porque soy un mal profesional, o si alguna vez han tenido esta sensación de a todo el mundo le está yendo bien en la vida menos a mí, debe ser que yo estoy equivocándome mucho de alguna manera. Todo eso es este sesgo de personalización y en el caso del perfeccionismo creo que está muy claramente descrito como Daniela lo mencionaba hace un momento, pero a la conclusión que nos termina haciendo llegar siempre es a la idea de error o falta de resultado igual a menor valía personal. Entonces terminamos asociando, y eso es una cosa muy típica del sesgo de personalización, terminamos asociando nuestra valía personal, nuestro valor como personas a un factor muy concreto y muy específico. En algunos de los ejemplos que les mencionaba hace un momento. Entonces mi valor personal está asociado con qué tan atractivo o atractiva le resultó a las otras personas. En el caso que mencionaba de las entrevistas de trabajo, mi valor personal está asociado a qué tan elegible soy por las empresas. Y esto tiene que ver con un montón de cosas que, bueno, ahora mismo no nos vamos a quedar hablando de todos estos factores porque es muy profundo y muy complejo, pero tiene que ver mucho con los contextos en los que hemos crecido, con las cosas que hemos aprendido alrededor de en dónde somos valiosos y por qué lo somos. Y vamos a ser honestos, estamos en un contexto social y cultural en el que nos hemos acostumbrado a pensar muy directamente que nuestro valor como individuos está centrado en la cantidad de resultados que demos. Y eso hace que no solo pues estemos más centrados en no cometer errores y podamos tardarnos más y afectemos nuestra calidad de esos vínculos interpersonales, sino que también tengamos constantemente una sensación de insuficiencia tremenda encima. Pero y aquí hay un punto importante y del por qué estoy mencionando esto del sesgo de personalización, porque además, y creo que es una de las cosas que más nos puede afectar en función de personalizar todo este tema de si doy o no doy resultados, que terminamos desconociendo que alrededor de nosotros hay un montón de factores que no están bajo nuestro control y que tienen una altísima incidencia en los resultados que damos o no damos. No sé, por dar un ejemplo, yo a veces escucho a algunos pacientes que me dicen, estoy muy frustrado porque no estoy dando los resultados que debería estar dando en el trabajo. Y entonces pierdo valor personal, ¿no? Y luego nos ponemos a revisar la situación y tienen una carga laboral por encima de lo que podrían asumir y tienen otros compañeros de trabajo que no están haciendo su parte y tienen jefes que se están quedando en pequeños detallitos y en eso les hacen perder un montón de tiempo. Eh, Hay un montón de factores que no controlan, pero ellos sienten que la falta de resultados es culpa de ellos y solo de ellos, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez también, Daniela, esto de sentir que es tuyo el resultado y solo tuyo y todos los otros factores se nos olvida que allá afuera hay un mundo caótico e impredecible, no, todo es culpa mía. Sí soy, sí, realmente, claro, es que el punto es que cuando se entra como en estos pensamientos, en este bucle de pensamientos, es muy difícil como tomar esa perspectiva que tú estás mencionando de poder ver estos otros factores externos que impiden que se logre como esos resultados o esas metas que queremos alcanzar en ese momento. Y hay algo clave en lo que tú mencionas y es que no podemos olvidar que somos seres que estamos dentro de un contexto y el contexto influye directamente en las habilidades que hemos aprendido y que tenemos ahora mismo en nuestra vida, pero también el cómo nos desenvolvemos y cómo aplicamos esas habilidades en la actualidad. Entonces, creo que a partir de eso, y aquí para ir
ir llevando este perfeccionismo a un punto flexible es como, a ver, tampoco queremos satanizar que tener rasgos perfeccionistas sea algo completamente malo. No, es dentro de estos seres que somos en un contexto, el poder reconocer que en algún momento de nuestra vida esto ha sido funcional y nos ha servido y que a veces nos servirá, o sea, en cosas que dependen de nosotros, funcionará ser perfeccionista porque tenemos el tiempo para hacerlo, porque nos podemos dedicar, porque está en nuestro control, pero saber reconocer cuándo hay situaciones donde hay que soltar este perfeccionismo y entender y reconocer que no podemos llegar a controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Y para llegar a ese punto flexible es algo que es supremamente difícil, la verdad, pero que sí hay una serie de habilidades que necesitamos empezar a trabajar, porque el perfeccionismo empieza a generarnos sufrimiento, como Pablo mencionaba anteriormente, cuando empezamos a sentir ansiedad, cuando estamos todo el tiempo estresados, cuando tendemos a posponer las tareas y entonces procrastinamos porque estamos tan abrumados que no sabemos cómo hacerlo. O hay algo muy particular también y es cuando empezamos a ver todo como una obligación. Porque dentro del perfeccionismo todo es como un checklist que hay que cumplir. No sé, tengo que verme con mis amigos, tengo que hacer ejercicio. Entonces, cuando empezamos a ver todo como una obligación, claro, nos sentimos tan abrumados porque queremos hacerlo todo bien y lo posponemos y entramos en ansiedad. Esa es una señal de alarma de, hey, amigo, amiga, hay que flexibilizar esto porque no va por buen camino. Mira, esa que estás mencionando, esa sí me cae mucho a mí. Eh, a mí se me ha convertido en una tarea contestar los mensajes en redes sociales. Ay, cómo me molesta ver el numerito verde ese en WhatsApp de tantos chats sin contestar o cuando entro a ver que mi hermana que me manda un montón de videos o mi mejor amiga que me mandan un montón de videos y yo digo, pero ¿a qué horas tiene esta gente tiempo de mandarme videos? Y me siento, me aparto un tiempo del día en el que me tardo 30 o 40 minutos para responder mensajes. Pero a mí, y perdón para los que me mandan mensajes si están escuchando esto, pero para mí se convierte en la tarea más harta de hacer en el día. Es como, por Dios, ¿cuándo voy a acabar? Entonces, claro, cuando las actividades incluso que tienen que ver con el ocio, con la conexión personal, se terminan convirtiendo en parte de eso que hay que chulear ahí en el checklist, que hay que tachar de mi lista de pendientes, eh, tal vez no está todo tan bien, ¿no? Pero mencionaste una cosa importante hace un momento y es este tema de la funcionalidad que pudo cumplir en algún momento la conducta, porque claro, yo como decía hace un rato, esto no viene de la nada, hay un lugar que genera este tipo de comportamientos perfeccionistas y esta noción de que el error es una cosa terrible y hay que evitarlo al 100%, y tiene que ver con eso que yo explicaba hace un momento de la construcción de la valía personal en función de los resultados. Porque muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos sido valiosos por los resultados que damos o hemos recibido mucho castigo por no dar resultados. Entonces, claro, blanco y en botella, terminamos asociando una cosa con la otra y pues tiene mucho sentido que si evito castigos, si evito rechazos, si evito malestar dando resultados, pues es lo que tengo que hacer en la vida. Luego, eso nos quita la posibilidad de poder tener esos momentos de hacer las cosas lo suficientemente bien, pero no perfectas, y permitirnos cometer algunos errores que es esperable, que es normal, que de vez en cuando se nos tendrá que pasar alguno por allí. Y entonces aparece, que me parece que esa es una relación que no se nos puede olvidar nunca, la procrastinación como respuesta también a todo esto. Procrastinar no es ser un vago perezoso que no quiere hacer las cosas. Procrastinar muchas veces es el resultado de mucho tiempo de acumulación de la ansiedad derivada del perfeccionismo. Pero tú decías hace un momento una cosa importante también, Daniela, y es esto de, es difícil hacer este giro de tuerca y modificar un poco estas creencias. Pero yo creo, y aquí empezando a cerrar, pero también planteando como esas primeras estrategias que pueden ser importantes y necesarias, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, obviamente, controlada poco a poco y si puede ser con supervisión profesional todavía mejor, pero empezar a hacer ese pequeño ejercicio de exposición sistemática, controlada y progresiva al error, a empezar a cometer errores, a empezar a decir tonterías en público, a empezar a mandar un correo con un pequeño error de ortografía, a empezar a
tardarme un poquito más, empezar a mandarle el trabajo de la universidad sin chequearlo 5 veces, sino solo tres o solo dos. Esos pequeños ejercicios de exposición poco a poco van enseñándole a nuestro cerebro que ha hecho esa asociación, ese condicionamiento de error fatal. Error, lo peor que me puede pasar, esa conexión entre una cosa y la otra se empieza a romper en la medida en que nos empezamos a exponer a los errores. Entonces, yo creo que ese es un buen punto de inicio. No sé qué otras recomendaciones tienes tú, Daniela, que Creo trabajas que en tus espacios terapéuticos y demás. Mira, esos ejercicios que acabas de decir son increíblemente buenos y son increíblemente difíciles para una persona perfeccionista. Por supuesto. Uno lo sufre un montón, pero yo también agregaría algo que es clave y es el cómo se habla a uno en esos momentos que comete ese error o en esos momentos donde algo no salió perfectamente, entre comillas, como yo esperaba que saliera. Entonces, tenemos siempre, y es empezar a reconocer esos pensamientos de castigo que nos decimos a nosotros, que al final terminan siendo pensamientos que no son acordes realmente con la realidad, porque no sé, el hecho de que yo escriba hola sin H en un mensaje porque lo escribí muy rápido, no significa que yo sea bruto o que yo no sea inteligente. Y en nuestra cabeza, mira que esta situación nos lleva a generar ese pensamiento que no es coherente lo uno con lo otro. Entonces, empezar a reconocer esos pensamientos catastróficos o esos pensamientos de generalización que tenemos, ¿sí? Que es que maxificamos la situación y que determinan cómo estamos viendo el mundo, cómo nos vemos a nosotros y empezar a generar un discurso más amable. Por ejemplo, que si mi pensamiento es como no soy tan inteligente, pues que yo pueda decir como, ok, me equivoqué en esto, pero eso no significa que no sea inteligente. Y esta es una tarea que es bastante difícil porque implica que tomemos conciencia y yo siempre recomiendo escribir, o sea, empecemos a escribir esos nuevos pensamientos como para empezárnoslo a repetir, a repetir, a repetir hasta que llegue un punto que ya sean orgánicos, pero sí le sumaría, aparte de exponernos al error, cómo nos hablamos a nosotros en ese momento que nos equivocamos porque ahí está la clave, o sea, recuerden que parte del perfeccionismo, como que una base importante y fundamental es esa sensación de que no estoy siendo suficiente, de que me van a rechazar, de la crítica. Entonces, si me hablo diferente, esta sensación va a empezar a disminuir. Yo le sumaría a eso que estás diciendo, Daniela, que me parece clave y súper importante. Un tercer factor, la exposición a los errores, como decíamos, el empezar a cambiar ese discurso que tenemos con nosotros mismos, pero le sumaría este tercer factor que es quitarle credibilidad a la crítica externa. Porque el problema es que muchas veces, y de ahí también hemos aprendido con cierta frecuencia el perfeccionismo, muchas veces con lo que encontramos es que yo mando el mensaje de hola sin la H porque lo escribí deprisa y lo que sea, y capaz si yo no me hago esa crítica de qué tonto soy, cómo lo mandé así, soy un ignorante, pero sí recibo del otro lado un ¿qué te pasa? ¿Cómo escribes de esa manera? Eres un cateto, eres un iletrado, mejor dicho. Claro, Mm. eso, si yo no era ya suficientemente perfeccionista, eso termina generándome muchos cuestionamientos sobre por qué cometí ese error e incluso podemos entrar en esta dinámica de tratar de explicarle al otro por qué cometí el error y cómo tratar de justificarnos para sentirnos un poquito menos mal. Y no pasa solamente con el tema de escribir un error de ortografía en un mensaje. Puede ser cuando llegamos a la casa de los padres y la mamá nos dice, ay, mi hija, ¿por qué llegó así despelucada, así despeinada? Ahí también vienen ese tipo de comentarios que profundizan en el perfeccionismo. O los chismes en la oficina, o siempre hay un amigo o una amiga que está hablando de cuerpos ajenos, o incluso los mensajes que vemos todo el tiempo en redes sociales de si no estás logrando esto, estás desperdiciando tu tiempo, tu vida, eres un perdedor, estás fracasando. Todos esos comentarios terminan profundizando ese perfeccionismo y haciendo que sintamos que nuestro valor está puesto en esos resultados académicos, personales, profesionales, etcétera, etcétera.
Entonces creo que es importante hacer este ejercicio de quitarle credibilidad a esa retroalimentación, a esa crítica externa que estamos recibiendo frecuentemente. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que aquí la clave está en una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Cuando recibamos una crítica de estas muy mordaces, muy agresivas, que nos hacen sentir muy insuficientes, antes de profundizar en preguntarnos si esa crítica tiene razón, o antes de defendernos, o antes de saltar a todo ese lenguaje tan hostil que a veces tenemos con nosotros mismos, es importante preguntarnos qué dice esa crítica de quien la emite, no de mí, de quien me hizo el comentario. Porque esta persona siente la necesidad de corregirme constante y sistemáticamente todos los errores de ortografía que cometo. ¿Qué dice esa crítica, esas críticas, ese patrón de comportamiento de esa persona más que de mí? Y eso nos ayuda a dos cosas en concreto. Número uno, entender que las críticas no son comúnmente una cosa personal, tienen que ver más con quien las emite que conmigo. Y número dos, nos permite también quitar ese foco de todo soy yo, todo el error soy yo, mis resultados dependen única y exclusivamente de mí, y empezar a mirar afuera y ver que afuera hay otros factores como la propia historia de vida de las otras personas, los prejuicios de las otras personas, el perfeccionismo de las otras personas que puede estar aportando esa sensación de malestar que tengo yo. No es fácil, evidentemente, nada de lo que estamos diciendo es fácil de hacer, pero en la medida en que yo me acostumbro a hacer esto como parte de ese ejercicio, así como me cepillo los dientes, empiezo a hacer esto parte de mi rutina, empiezo a acostumbrar de a pocos a mi cerebro a interpretar de una manera distinta esos espacios de error y esos espacios de crítica, que creo que también es muy importante, ¿no? Tanto la propia como la externa. Sí, a ver, yo creo que ese tema del perfeccionismo da mucho de qué hablar. Nos quedan cosas por ahí que no hemos profundizado, que creo que nos da la oportunidad para que tengamos una parte 2 de este tema que me parece de verdad tan interesante y que creo que se está convirtiendo en una problemática en la actualidad porque, como tú mencionabas ahorita, las redes sociales están retroalimentando mucho este esquema del perfeccionismo, está retroalimentando mucho esos comportamientos que vienen alrededor de eso. Entonces, cada vez hay más personas que se sienten identificados con esto y que no viene de su familia, no viene de su aprendizaje anterior, sino de lo que están viviendo en la actualidad, tanto a nivel profesional como las comparaciones que hacemos en redes sociales. Entonces, claramente tendremos una parte 2. Por ahora, espero que se queden con esta información, que puedan empezar a revisarlo, a hacer estos pequeños ejercicios que Pablo ha propuesto el día de hoy, que obviamente nos dejen sus comentarios. Y bueno, en nuestro siguiente episodio seguiremos profundizando sobre el perfeccionismo con más estrategias que podemos trabajar. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Me despido. Pablo, gracias por todos sus comentarios, por toda tu enseñanza el día de hoy. Gracias a ti, Daniela, y a todos los que nos escuchan. Sí, indiscutiblemente esto puede dar para una parte 2 fácilmente, pero nada, por ahora déjenos también sus preguntas al respecto y así pues podemos montar un episodio basado en qué quieren aprender y saber ustedes sobre el perfeccionismo. Por ahora, pues gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.